Hoy nos encontramos en el municipio de Lopera, Villa Calatrava, que cuenta con una dilatada historia que precisamente arranca en la Edad de Bronce con su yacimiento de Lanzarino, donde se han encontrado cerámicas hechas a mano y elementos textiles como una lasca retocada. En el Cerro San Cristóbal también han aparecido restos íberos y se construyó allí en el mismo sitio una torre que utilizaban los campesinos de la zona como recinto fortificado hasta la conquista musulmana. Otros autores apuntan que su función se debe entender en su marco dentro de los conflictos que a partir de los inicios del siglo VI a.C. convirtieron el actual término de Lopera en un área fronteriza entre tartesios y mentesanos. Por su parte, el castillo fortaleza de esta localidad tuvo su mayor apogeo con la Orden de Calatrava, pero antes de entrar en el mismo esta orden hubo una profundidad en la historia de este castillo que vamos a tratar de exponérsela, pero primero vamos a hacer una introducción histórica del municipio. Tras la conquista musulmana en el siglo VIII, la población se mantuvo en pequeños núcleos dispersos, quedando el término englobado en el Iclin de Vulcuna Porcuna, que a su vez dependía de la Cora de Yayán. El origen del núcleo de población actual está en una pequeña alquería en la que se levantó alrededor de los siglos X y XI una fortificación que fue concentrando a la totalidad de los vecinos. En el año 1242, Fernando III conquistó Lopera y su vecina Porcuna, siendo entregadas a la Orden Militar de Calatrava, que creó la encomienda de Lopera y emprende la obra de un nuevo castillo en el extremo sur del antiguo asentamiento islámico. En el siglo XV estuvo involucrada en las luchas que enfrentaron a la monarquía con algunas fuerzas nobiliarias, entre ellas las de la Orden de Calatrava. En el año 1466, Lopera fue atacada y sus términos totalmente saqueados por las huestes de la coalición partidaria del rey Enrique IV, dirigida entonces por Pedro de Escabias, alcaide de Andújar, también aliado del condestable Miguel Lucas de Iranzo, principal valedor del monarca castellano en el Alto Guadalquivir. La desaparición de la frontera con el reino nazarí tras la conquista de Granada y el fin de las hostilidades reconvirtió el castillo en residencia nobiliaria y sucesivas remodelaciones lo adaptaron a sus nuevas funciones. El siglo XVI se caracterizó por el auge económico y demográfico de Lopera, que inicia el proceso de independencia de las poblaciones de Porcuna y Martos. La villa consiguió en 1553 que Felipe II le concediera el privilegio de Lopera, que sirvió para sentar las bases para que en 1595 la población tuviera su propio juzgado para resolver sus contenciosos. Poco después se promulgaron las primeras ordenanzas municipales, compraron su independencia a la Hacienda Real y construyeron junto al castillo la Tercia, otro de los edificios emblemáticos de Lopera. Uno de los documentos más antiguos que menciona el castillo de Lopera se encuentra en el Archivo Histórico Nacional y trata de dos visitaciones al propio castillo y casa de la encomienda por miembros de la Orden de Calatrava. Estas están realizadas en los años 1492 y 1495, siendo comendador de Lopera Fray Luis de Leiva. En ambas se describen los bienes, renta y posesiones de la encomienda, se recogen los mandamientos que debe cumplir el comendador y se describe el estado del castillo. Yo, Fray Juan de Almagro, sacristán del convento de Calatrava, y yo, Fray Pedro de Aguayo, comendador de Víboras, visitadores de la Orden e Caballería de Calatrava, por los muy altos y muy poderosos, el rey y la reina, nuestros señores, administradores perpetuos de ella por bula apostólica. Facemos saber a vos, Fray Luis de Leiva, comendador de Lopera, que por cuanto visitando la fortaleza o en casamiento de ella, donde vos sois obligado a morar, fallamos mandadas facer algunas obras y reparos por los visitadores pasados, las cuales, por vos y por ellos,
fueron platicadas en el capítulo que se celebró en Santa Fe, donde acordó e dio comisión a Frei Lope, comendador de Malagón e del Cañaveral, e Frei Alonso de Oviedo, comendador de la Peña, que a donde a ellos les pareciese fuese fecha la dicha obra, a los cuales decís que vino a ver solamente el dicho Frei Alonso de Oviedo, e vos mandó facer e obrar lo que fasta agora tenéis fecho, que es una casa arrimada con el adarve de la iglesia, que se manda por la dicha iglesia, a la cual aún no está cubierta, lo cual mirado e visto por nosotros, no nos pareció cosa honesta, que en casa de oración, especialmente, donde tanta devoción oímos y formación que el pueblo tenía e tiene, que de ella fuese hecha morada e aposentamiento de caballero. Que hay que reparar una casa pajar que está en el dicho castillo, poniéndole sus buenas puertas e cerraduras, e facer e acabar una caballeriza que está comenzada pegada a la torre de la capilla de 3 tapias en alto, cubierto de buena madera e de teja, con sus puertas, e acallanéis la entrada principal de la puerta del castillo, e la otra, que está cerca, delante el aposentamiento, falléndole su buena calzada y empedrada, por manera que las dichas entradas estuviesen iguales allanadas. Así, de parte de sus altezas y orden vos mandamos, que luego visto este nuestro mandamiento, obréis y fagáis y reparéis todas estas cosas. En el año 1638, el alcalde ordinario de Lopera, Juan de Rojas Leal, realiza un inventario y descripción del castillo, donde muestra el estado de abandono de la fortaleza, ya que tras la Reconquista los comendadores no vivían en sus dependencias y se limitaban a cobrar sus rentas a través de unos administradores. En dicho documento, conservado en el Archivo Municipal de Lopera, dice lo siguiente: el dicho castillo está cercado de piedra, con 5 torrejones y 2 torres en medio de la dicha fortaleza, y entrando por la puerta para la mano derecha hay un pozo de agua con su pila, el cual tiene maltratado el brocal. Más adelante del dicho pozo, a la dicha mano, hay un sótano. A la mano izquierda hay un cuarto de casa que llaman de los priores, que tiene un sótano, cocina, 2 aposentos, su cámara y 2 caballerizas. Más delante de dicho cuarto están las letrinas y 2 cuerpos de casa a orilla de la muralla. Ese mismo documento también menciona la existencia de un calabozo, que no tiene puerta y está en mal estado, al igual que la capilla del castillo, que dice, tiene necesidad de reparar los cimientos. Habla de la existencia de una huerta y junto a ella hay un corredor con un pasadizo hacia el corral, con miradores de madera que se encuentran hundidos. Igualmente destaca el mal estado de las torres de Santa María, en la cual estamos, y la de San Miguel, que está junto a la de Santa María, cuya reparación asciende a 800 reales. Textualmente añade, la cocina, que está dentro de la fortaleza, con la despensa, tiene necesidad de reparar los cimientos y recorrer el tejado. El cuarto que está encima de la cocina y despensa está techado de madera y teja, mientras que el corralillo, que está junto al pozo e higuera, está hundido y son necesarios para vigas, tejas, cabios, costaleras y otros materiales y manufacturas unos 300 reales. En el siglo XIX el estado de esta fortaleza empeora aún más, según consta en un documento del año 1828, por el que se pedía autorización para construir nuevas casas contra el castillo de la Encomienda. En dicho legajo se argumentan los motivos para aprobar dicha solicitud y entre ellos destaca el hecho de que la ruina del lienzo de Oriente a causa de los temporales se evitaría con la construcción de las casas, quedando guarnecida esta zona del castillo, además de servir de limpieza de las inmundicias que le rodean por estar despoblado y al roce de animales. El documento finaliza el 23 de octubre de ese mismo año con un escrito del administrador de rentas reales de la provincia de Jaén en el que dice textualmente que sí están de acuerdo y conformes los vecinos en abonar los derechos que había presentado el maestro Barbosa, que se dicte orden de ejecución y se traslade la misma al señor gobernador de la Encomienda, Manuel Marín. Este castillo Casa Fuerte se alza sobre los cimientos de lo que fue la antigua fortaleza musulmana, pero que no han quedado vestigios algunos, por lo que hoy lo que contemplamos es totalmente de factura cristiana.
El hecho de que Fernando III el Santo cediera Lopera a la Orden de Calatrava dio lugar a que decidiera construir el castillo para defenderse de las posibles incursiones de las hordas de herejes que llegaban desde Granada e incluso desde África, y marcó el hecho de que de alguna forma la historia de este pueblo y de sus habitantes a lo largo de los siguientes años. Precisamente habría que destacar al comendador Juan Pacheco y Torres, que estuvo desde 1535 a 1557, porque mandó construir en el semisótano de la Torre de Santa María una capilla gótica, que veremos también a lo largo del reportaje, y que sirvió de oratorio para los calatravos. Se trata de una auténtica joya gótica en la que se podía contemplar un friso de yesería renacentista que recorría prácticamente toda la pared en su zona más alta junto a la techumbre. La estructura de esta capilla y su disposición arquitectónica interior apenas si sufre modificaciones hasta los inicios de la década de los 60, cuando se acometen obras en todo el recinto para crear una bodega moderna y se adapta la citada capilla y la vivienda que hay junto a la misma como residencia veraniega y otoñal de los Sotomayor. En esos momentos se eliminan los nervios de la bóveda y se pica la pared hasta llegar a la piedra. Se elimina la yesería renacentista de alrededor dejando solo algunos restos, se encalan todas las paredes, se construye una chimenea en el lugar donde se ubicó el altar mayor y se abre un gran ventanal. Tan solo se conservó la pila de agua bendita, los capiteles góticos y el pórtico de columnas que da paso a la antesala de la Torre de Santa María. Respecto al primer recinto del castillo, construido con gruesa mampostería ordenada y sillares esquineros, tiene forma pentagonal y se refuerza con torres en los ángulos, 2 cuadradas y 3 semicirculares. La puerta principal, con doble arco de medio punto, dovelaje de sillares radial y rastrillo, se abre entre 2 torres. Al otro lado del alcázar, en el lienzo oeste, existió una poterna o puerta falsa ampliada para facilitar el acceso de camiones cuando el castillo fue utilizado como bodega. Sus adarves conservan parcialmente la merlatura original y las ladroneras estratégicamente situadas. Dentro de la Torre de San Miguel aún perviven los restos del palomar medieval, un recinto cuadrado en el que se disponen cientos de huecos hechos con vasijas donde anidaban los palomos. Esta fortaleza presenta un gran patio de armas con un magnífico alcázar, prácticamente rectangular. En el centro, formado por 2 torres unidas por 2 lienzos de muralla que constituyen un amplio adarve aspillerado, soportado por arcos de medio punto sobre contrafuerte. La torre del extremo oeste, la de San Miguel, que tenemos aquí a mano izquierda mía, que controla la puerta principal, alberga 2 estancias abovedadas, una de ellas convertida posteriormente en un curioso palomar del cual quedan algunos restos. La otra torre, la de Santa María, que tenemos a la derecha, con 2 estancias superpuestas. La situada en la planta baja fue remodelada por Juan Pacheco y Torres, comendador de Lopera en el año 1535, como se ha mencionado anteriormente, para construir una pequeña capilla de la cual quedan algunos restos de un friso renacentista que sirvió para transformar el castillo en una residencia nobiliaria. En el año 1856, el castillo es adquirido por Alonso Valenzuela tras la desamortización de Madoz. En esa época, el perímetro pentagonal almenado tenía 2 puertas de entrada, la principal que daba a la plaza del ayuntamiento y la secundaria situada en la parte opuesta. Esta última puerta contaba con un pasadizo en forma de bóveda de medio cañón que terminaba en su parte exterior en un arco trilobulado de estilo gótico florido. Las torres centrales Santa María y San Miguel tenían un aspecto externo similar al actual. En el año 1945, Alfonso Sotomayor, nuevo dueño del castillo, funda en la fortaleza la bodega que lleva su nombre y realiza una serie de transformaciones que rompe con el estilo del castillo. En el año 1995 se desmantela por completo la bodega y queda abandonado a su suerte. Recientemente lo adquirió el Ayuntamiento de Lopera, que desea restaurarlo para recuperar esta casa fortaleza. Y terminamos el programa de hoy desde el campanario de la iglesia y, como ya viene siendo habitual,
con una leyenda, en este caso la de ese tesoro que nunca apareció. Agradecerle la colaboración al Ayuntamiento por la atención prestada, las facilidades dadas, sobre todo a Seba, su concejal de Deportes y Festejos, que así nos ha servido de lazarillo por el castillo, también al cronista local, José Luis Pantoja, y a nuestro calatravo particular, Bernardo Jurada. A todos ellos, muchas gracias. Le dejamos con esa leyenda. En uno de los saqueos que sufrió la fortaleza de Lopera por parte de Pedro Escabias, alcaide de Andújar, los moradores decidieron enterrar cerca del adarve un valioso tesoro porque era lo único que poseían. Fueron hechos cautivos y tan solo se salvó el Benjamín de la familia porque consiguió esconderse en una pequeña oquedad. Al ser rescatado por unos familiares, les contó la historia del tesoro, que en principio no creyeron, pero que fueron transmitiendo de generación en generación hasta llegar a nuestros días. A finales del siglo XIX, el entonces médico de Lopera, Rafael Valcárcel, decidió excavar en las proximidades del castillo en busca del famoso tesoro. Hicieron un gran túnel desde la mitad de la calle Sagasta hasta el epicentro de la Plaza del Triunfo, donde había una imagen de la Virgen del Triunfo que llegó a la población por miembros de la Orden de Calatrava. El doctor conseguía cada día hipnotizar a su criada, Domitila Aviño, y ella le indicaba a los trabajadores dónde creía ver el tesoro junto a una virgen. Así transcurrieron algunos meses y solo encontraron varias vasijas de barro y alguna moneda. Finalmente se cerró el túnel y al poco tiempo murieron tanto el médico como su criada, pero en recuerdo de esta historia le compusieron la siguiente canción. En Lopera hay un tesoro que lo ha visto Domitila, alhajas de plata y oro y una pura concebida. Están trabajando de noche y de día por ver si se encuentran a la Virgen María. En el año 1927, cuando ya se había olvidado la leyenda, el secretario del ayuntamiento decide reformar una vieja posada para convertirla en una habitable vivienda para su sobrino, en la calle Triunfo. Cuando los albañiles estaban trabajando en los cimientos y muy próximos al edificio de la Tercia Opósito, apareció la imagen de Nuestra Señora de la Cabeza realizada en terracota. A partir de entonces todo el mundo recordó la canción y esperó que apareciera un tesoro que solo aquellos antiguos moradores del castillo saben dónde se encuentra.